En los vídeos anteriores hemos hablado de los autómatas como antecedentes de los robots. Hemos visto cómo aparece la palabra, el término robot, cómo se crea un imaginario popular sobre qué es un robot, basado sobre todo en las novelas y las películas de ciencia ficción, cómo por otro lado se desarrollan las máquinas de transferencia universal o transferencia versátil, que en un momento determinado se cogen, se apropian del nombre de la palabra robot y emprenden un camino de utilización de esas máquinas en la industria, sobre todo en la industria del automóvil, bajo el concepto de robot industrial. Pero hay otros tipos de robots que no son esos robots industriales y que siguen estando dentro de ese concepto popular que podemos tener de lo que es un robot. Vamos en este vídeo a abordar o a intentar responder a la pregunta de ¿qué es un robot? No es una pregunta fácil y de hecho ya os digo que no vamos a dar una respuesta concreta de lo que es un robot, pero vamos a abordar ese objetivo. Bien, ¿qué es un robot? Habitualmente cuando comienzo un curso de robótica es una pregunta que hago a los participantes e incluso les propongo que rellenen una encuesta intentando responder con sus propias palabras qué es un robot. Os pediría que también lo hicieseis ahora vosotros, aunque estemos en un curso online, y que dedicaseis un minuto a escribir en un papel cuál es el concepto que tenéis de un robot. Intentar definirlo de la manera más precisa posible, reflexionando sobre qué es lo que pensáis que debe tener un robot. Bien, dejar esa respuesta guardada y vamos a analizar los resultados que otros estudiantes en cursos pasados han hecho. Os muestro aquí la nube de palabras, resultado de la última encuesta que hice en este sentido. Están, como bien sabéis, en este tipo de presentaciones, destacadas con mayor tamaño los términos que aparecen más veces. He hecho un pequeño filtro de los términos para agruparlos. Había palabras que igual pues, estaban matizadas y las he unificado. Y salen estas palabras de aquí. Con ellas me he permitido intentar hacer una definición. En esa definición, como veis, he puesto que es una máquina electromecánica, aquí aparece el concepto de máquina, aquí aparece eléctrico, que es programable, lo tenemos aquí arriba, capaz de realizar tareas de manera autónoma, aquí tenemos el concepto de tareas, trabajos y autónoma, con movimientos controlados, aquí los tenemos, controlados, e interactuando con su entorno. Interactuar, que aparecen entorno, captar, sensorizar. Es una definición posible, no está mal. Yo no diría que se separe mucho de un concepto válido, pero no es una definición cerrada porque, o definitiva, porque según esta definición, pues posiblemente estos elementos que vemos aquí seguirían entrando dentro de ese concepto de robot. Vamos a revisar un poco la definición. Máquina electromecánica, los tres lo son. Programables, se puede programar qué alimento va a hacer, se puede programar el camino que va a seguir, y el Furby incluso interacciona, va aprendiendo y va interaccionando contigo de acuerdo a ese aprendizaje. Capaz de realizar tareas de manera autónoma, sin duda los tres, cocina solo, aspira solo y habla con otro Furby solo. Con movimientos controlados, pone en marcha su sistema de calefacción, pone en marcha su sistema de hélices, hace sus movimientos por la habitación, mueve orejas, ojo, boca, interactuando con su entorno. Bien, los tres podrían estar dentro de esa definición de robot y seguramente tendremos algunas reticencias, por lo menos con alguno de ellos, para calificarlos de robots. Visto esto, lo que suelo hacer es lo siguiente. Puesto que no somos capaces de dar una definición concreta de robot, vamos a ver si el mundo, toda la población, es capaz de acotar mejor lo que es un robot. Y cuando busco la respuesta del mundo, a día de hoy lo que hago es mirar en Internet. Concretamente, voy a Google y hago una búsqueda con la palabra robot. Así que si nos vamos a Google, ponemos la palabra robot y representamos el resultado con imágenes para que sea más visual, nos encontramos con esto. Tampoco me sirve. Sí, que yo si veo esto diría que es un robot, pero diría que muchos de ellos son robots de juguete. Algunos son robots un poquito más profesionales, pues por ejemplo tenemos estos de aquí, que sí que son robots que se utilizan en entornos de investigación o en entornos ya incluso de aplicaciones, pero otros muchos son dibujos idealizados o juguetes. No me sirve esta definición de robot. Igual Google se equivoca. Si pruebo con Bing, pues obtengo algo similar. De nuevo hay algunos robots, Darwin, el Asimo, algunos robots que sí, que responden a robots, vamos a llamar formales, pero otros son conceptos idealizados de lo que es un robot. ¿Cuál es el problema? Pues que posiblemente la palabra robot sea muy amplia. Como conocedor de la robótica que soy, intento acotar un poquito más y le añado un segundo término al término robot. En lugar de buscar solamente robot, busco robot industrial. Y
buscando esto con Google, me encuentro con estas imágenes. Y ahora sí, esto sí que corresponde a mi concepto de robot industrial. Si veo una de estas máquinas por la calle o en una fábrica, diré, esto es un robot industrial. De hecho, estos dos que veis aquí son los dos primeros robots que desarrollamos y claramente responden a este tipo de máquinas que tenemos mostradas en la figura, con otra geometría, otra cinemática que ya estudiaremos, pero son el tipo de máquina, el tipo de mecanismo que responde al concepto de robot. Pero está claro que hay otros tipos de máquinas, otros tipos de sistemas que también debemos de calificar como robot y que no están aquí representados. Por eso amplío la búsqueda o la diversifico. Y en lugar de buscar solamente robot industrial, busco también otro concepto, por ejemplo, robot móvil. En ese caso me da esta representación. No está mal, está en muchos casos acertada. Tenemos aquí varios robots reales, no juguetes, que responderían al concepto de robot móvil, pero sí que aparecen otros que son, vamos a decir, prototipos de robot de concurso, prototipos de robot de aprendizaje, que no tienen ese enfoque industrial o profesional que podríamos tener. Los que vemos aquí sí que de nuevo corresponden con los robots que nosotros usamos en aplicaciones reales. Estos robots de hecho de aquí corresponden exactamente al mismo modelo que veis aquí o aquí, y este es un robot que no aparece en la imagen, pero que es también relativamente frecuente. Hay más. Si vamos más allá de la robótica móvil y preguntamos, por ejemplo, por robótica submarina, nos encontramos con esto. Aquí veis que he hecho una división en dos bloques, de arriba las dos primeras filas y las dos segundas filas, porque hay dos tipos de robots submarinos. Los ROV, que son los vehículos operados remotamente, Remote Operated Vehicle, que como tal vez podáis apreciar, están con cable. Todos estos vehículos submarinos están conectados al barco nodriza o a una barcaza intermediaria y están manejados remotamente, no tienen autonomía. Mientras que los de abajo son autónomos underwater vehicle, que sí que son autónomos, no tienen ningún tipo de conexión y pueden realizar grandes recorridos. Aquí con el cable están limitados su alcance. Bueno, en ambos casos sí que corresponden al concepto de robot submarino. Fijaros que no tienen, en apariencia, por lo menos, nada que ver con el robot industrial ni con el robot genérico que encontrábamos en Google. Sus funcionalidades pueden tener algunos puntos en común, sus instrumentos, sus partes pueden también tener algunos puntos en común, pero desde luego, en cuanto a apariencia, no tiene nada que ver. Si vemos alguno de los robots submarinos que hemos desarrollado nosotros, pues vemos incluso que tampoco se parecen a estas imágenes, aunque sí, en cuanto a sus funciones y capacidades. El de arriba es el UNSMIN, es un robot esférico desarrollado para explorar minas inundadas de agua. Y el segundo es Carlitos, es un robot humanoide, dos brazos, dos piernas, que en momentos determinados adopta configuración como humanoide y en otros momentos como vehículo. Más allá, exploración planetaria. Tenemos estas imágenes y vemos dos bloques o dos tipos de imágenes. Por un lado, esta imagen que se repite, un robot de tipo humanoide, y por otro lado, los que estamos más acostumbrados a ver en los medios de comunicación, porque son los rovers de exploración planetaria, que son robots móviles tal vez, pero pensados o desarrollados para trabajar en esos entornos extraplanetarios, fuera de la Tierra. Sí que en estos casos pueden tener un cierto paralelismo con los robots móviles, pero en estos casos se parecen más a ese concepto de ciencia ficción de la robótica. Esto aún está en desarrollo, no están del todo operativos. Son desarrollos avanzados, pero no están operativos. En cuanto a si nosotros, conocedores de la robótica, podemos aceptar esto como robot, pues diría que sí. Esto es uno de nuestros robots, desarrollado como rover lunar, que tiene unas capacidades que apuntan a las mismas que pueden tener estos sistemas de aquí. Si buscamos robótica aérea, que está hoy en día muy de moda por el gran auge de los drones, pues nos encontramos con claramente este tipo de robots aéreos. Sin embargo, no son los únicos robots aéreos que podemos encontrar. De hecho, en la imagen que traigo son dos de nuestros primeros robots aéreos. Esto era un helicóptero y tal cual se identificaba como robot aéreo. Y esto que sería un multirotor, un cuadricóptero, como algunos de los que hay aquí. Otro aspecto totalmente diferente de los robots, la robótica médica. Si buscamos esto, nos encontramos casi indefectiblemente con esta imagen. Es el mismo robot puesto con diferentes puntos de vista. ¿Vale? Es el robot médico por excelencia hoy en día, el robot más difundido, que es un robot manipulador, pero teleoperado. En este caso no son robots autónomos. En estos casos sí que hay robots médicos autónomos, pero en estos casos no lo son. Y sí, entendemos claramente cuando vemos esto que es un robot médico y comparte desarrollos, algoritmos, tecnologías con el resto de la robótica. Por poner un ejemplo de nuestra propia percepción del robot médico, tenemos aquí uno de nuestros desarrollos, un robot pensado para orientar correctamente
el catéter que tiene que entrar a hacer una intervención y no es este tipo de robot, en este caso es un robot con estructura paralela, pero reúne de nuevo características similares a los robots que estamos viendo en las imágenes. Bueno, en definitiva, estas diferentes imágenes que tenemos aquí, todas yo las identifico como robot. Algunas pueden tener algún parecido, pero otras son totalmente diferentes. En nada se me parece este dron, este robot aéreo, con estos robots terrestres, y con este robot submarino, o con este robot manipulador industrial. No se me parecen en nada, por lo menos visualmente. Si me meto dentro de ellos y averiguo sus subsistemas, sus tecnologías, sus algoritmos, sí que encontraré ciertas semejanzas. Pero todos, en cualquier caso, los identifico yo y el resto de gente que puede trabajar en robótica con robots. Es más, si voy un poco afuera y miro qué es lo que se habla de robótica en los entornos especializados, me encontraré lo siguiente. Esto es una consulta a la asociación IEEE o IEQ. Es la sociedad de ingeniería eléctrica más importante que existe. Tiene varios comités técnicos, y si entramos concretamente al RAS, vemos que tiene dentro de ella un montón de subcomités dedicados a la robótica. Fijaros la de diferentes aspectos de la robótica que tratan. He marcado algunos en negrita para llamar la atención, pues robots aéreos y vehículos aéreos autónomos, robótica y automatización, podría ser la robótica más industrial, robot como vehículos autónomos terrestres, sistemas de transporte inteligente, el coche autónomo, biorobots, cyborgs y sistemas biónicos, robot humanoides, robot marinos, microrobots, robot de rehabilitación y de asistencia, robot de seguridad y rescate, robot blandos, robots espaciales, robots quirúrgicos, telerobot, muchos más. Hay una gran variedad de diferentes tipos, de diferentes matices de máquinas que entran dentro de la categoría de robots. Y es, por lo tanto, por este motivo, difícil el llegar a hacer una definición de robot. Para intentarlo, y digo intentarlo, voy a recurrir a dos líneas, a dos intentos de dar una definición de robot. Por un lado, voy a hacer un intento de dar una definición generalista, no precisa por ello, pero que cumpla el criterio de cubrir a la mayor parte de las máquinas que entendemos por robot, pero tal vez incluya dentro a máquinas que no son robot y que quedan definidos o que quedan bajo esa definición. Y por otro lado, lo que hemos hecho ahora con estas búsquedas en Google, que es intentar acotar, es decir, no, robot en general no, robot médico. Intentar de esa manera acotar más lo que es el robot. Si vamos por la primera línea, damos esa definición generalista, pues recurro, por ejemplo, pues a las fuentes, vamos a decir, oficiales, que serían los diccionarios o las enciclopedias. Si vamos a la enciclopedia británica, define al robot de esta manera. He marcado en rojo alguna palabra que me parece más significativa y hago hincapié en que en esta definición insiste en que sustituye al humano, aunque no tiene por qué parecerse al humano, pero sustituye las tareas que hacía el humano. Por supuesto, es una máquina que funciona de manera autónoma, etc. Si vamos al diccionario de la Academia Española, la primera sección dice que es una máquina o ingenio electrónico programable y electrónico, no basta con que sea mecánico, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a personas. De nuevo añade esto de que es algo que sustituye a las personas. Bueno, y la tercera definición, que es la que me parece más precisa dentro de la generalidad, es la de la Real Academia de Ingeniería, que define al robot como manipulador multifuncional, reprogramable, diseñado para mover materias, componentes, herramientas o dispositivos especializados mediante una serie de movimientos variables programados para realizar distintas tareas. Esta definición es la que se arrastra de las primeras definiciones formales que hubo de robótica. Concretamente, el RIA, que era el Robotic Institute of America, dio esta definición, después fue adoptada como definición dentro de la norma ISO, aunque una revisión posterior que ha habido a la norma ISO ha cambiado esta definición. Pero es una definición bastante válida para definir al robot manipulador. Ese es el problema, que no es una definición generalista. A pesar de que estoy buscándola como tal, la definición que en este momento da la Real Academia de Ingeniería es la definición de robot manipulador industrial. De hecho, empieza a definirlo como manipulador. He destacado de nuevo palabras importantes. Multifuncional. Tiene que poder servir para diferentes cosas. Y esa capacidad de adaptarse a diferentes tareas, a diferentes cosas, tiene que ser mediante la reprogramación. Hay un matiz, o había un matiz en la norma ISO que decía esa reprogramación tiene que ser sin modificación física. No vale desarmar y volver a armar el robot o cambiar un fin de carrera, un sensor. No, tiene que ser en base a código, en base a software.
diseñada para mover materiales o herramientas, manipular, y movimientos variables programados, es decir, sus tareas implican moverse en el espacio de una manera que es no siempre la misma, no repetitiva, sino que puede andar cambiando. Veremos un ejemplo de por qué estos matices son importantes. Bueno, vamos a esa norma ISO. La ISO, la Asociación Internacional de Estándares, tiene un comité específico dedicado a la automatización y es el que se está encargando desde hace ya años a establecer, por un lado, definiciones de lo que es robot y, por otro lado, otros muchos aspectos relativos a la robótica, como seguridad, modos de evaluación, etc. Si vamos a la norma ISO 8373, que es la que se dedica a dar las definiciones de la robótica, tuvo su primer desarrollo en el 94, pero ha tenido unas revisiones posteriores que cancelan a esta norma y que son las que voy a hacer ahora referencia a ellas. Primero define el robot, no le da apellido, no es robot industrial ni robot móvil, robot en general. Las definiciones en las normas suelen estar basadas en definiciones anteriores, es decir, que hace referencia a algo que se ha definido anteriormente. Entonces, define al robot como un mecanismo actuado, tiene que tener capacidad de tener actuadores, tener capacidad de generar movimiento tal vez con sus actuadores, programable, importante, también importante, con dos o más ejes programables. Es decir, tiene que tener dos movimientos que tienen que ser independientes y que tienen que poderse variar mediante un programa. Que tiene que tener autonomía y que se mueve en su entorno para desarrollar tareas que se le hayan indicado. Bueno, lo demás son notas que matizan. Dicen, bueno, pues el robot incluye no solamente la parte mecánica, la parte, digamos, más visual, sino también el sistema de control con sus algoritmos. También que más adelante, en el 2.9 y el 2.10, va a definir robot industrial o robot de servicio y que esta clasificación en que sea industrial o de servicio va a depender no de que si sea un robot o no, sino de en qué se utiliza esa máquina, ese robot. Bueno, la segunda definición que me fijo es robot industrial. Ahora sí pone esa matriz. Y aquí añade una serie de cosas. Mantiene lo de que sea reprogramable, indica que tiene que ser multipropósito, multifunción, como digamos en la definición de la Real Academia de Ingeniería, pero que ya digo que era una definición anterior. Tiene que ser manipulador, multifuncional, reprogramable, decía la definición anterior. Y aquí añade que tiene que ser programable en 3 o más ejes. Tiene que haber 3 o más ejes. La palabra que se solía utilizar, se solía añadir a servocontrolados. 3 o más ejes con movimiento controlado mediante un sistema en cadena cerrada. Es decir, que le puedo mandar a cualquier coordenada y él es capaz de ir a esa coordenada sea cual sea la coordenada. No es una coordenada fija de adelante y atrás, sino que en cualquier posición intermedia podría pararse. Tal vez quede más claro qué quiere decir esto mostrando algo que podríamos pensar que es un robot, pero que según esta definición no lo es. He prestado este vídeo de internet, de YouTube, en la cual se muestra un desarrollo que lo llama manipulador mecánico, que a priori pues hay quien pudiera decir, y os invito a que lo hagáis, mostrar esto en casa y preguntar qué es esto. Posiblemente os dirán que es un robot. Bueno, pues no es un robot. No es un robot porque sí que tiene 3 ejes, pero la definición incluye que sean programables servocontrolados. De aquí no es así. Aquí los movimientos son todo o nada. Este giro es de 180 grados, la pinza se abre o se cierra, esto está atrás o adelante, y este giro, pues, aunque no estoy seguro porque no tengo los detalles, pero tiene pinta también de ser también a unas coordenadas fijas. Este manipulador estará controlado por un automatismo tipo automata programable, tipo PLC, con unos fines de carrera, y cambiar los recorridos implicaría, por lo menos, cambiar la situación de los fines de carrera. Si no, hay también otros cambios que hacer en el código que sí estarían permitidos, pero el cambio de los fines de carrera no entraría dentro de lo que se considera una reprogramación. Bueno, más definiciones, en este caso, robot móvil. El concepto fundamental que añade aquí es que se mueve, es capaz de viajar bajo su propio control. También añade una nota indicando que este robot móvil puede tener o no un manipulador sobre él. Este es un ejemplo típico de un robot móvil paletizador. Lo que tiene es, bueno, la típica uña para cargar los palets y llevarlos a través de un recorrido por el almacén o la fábrica. Robot de servicio. Tenemos aquí una definición un poquito más complicada, porque un robot de servicio se define como tal no por cómo es, sino por lo que hace. Lo tenéis aquí marcado. Definiremos que un robot de servicio cuando la tarea que hace no esté destinada a aumentar una producción, a generar más producto, a generar productos más homogéneos, sino a ayudar o a reemplazar al ser humano en aquellas situaciones en las cuales el humano tiene riesgos o el humano pues no llega. En la definición claramente se indica que se excluyen las tareas de automatización industrial. Es un robot que presta servicios, limpieza,
seguridad, vigilancia, exploración, presta servicios, no fabrica. Dentro del robot de servicio habría una subcategoría que yo creo que por su propia volumen puede ser una categoría ya independiente, que serían los robots de servicios personales. Digamos que los robots de servicio pueden ser profesionales o personales. Los robots de servicios personales son aquellos robots de servicio, pero que pueden ser operados, pueden ser utilizados por personal sin formación. Es decir, no me hace falta ser un experto ni tener un curso de formación para usar ese robot. Y estamos hablando de los ejemplos domésticos, que podemos tener pues, robot de limpieza, en este caso de suelo, robot de limpieza de ventanas, robot de entretenimiento o otras máquinas que van entrando dentro de esa categoría o van apareciendo dentro de esa categoría de robot y que, como digo, se caracterizan porque abro la caja, como mucho leo un poco manual y con ello me pongo a usarle. Bueno, y por último, robots teleoperados. ¿Recordáis cuando hablábamos de ese desarrollo de la robótica, que había un camino que dije que era algo así como un camino paralelo, que eran los telemanipuladores, que se empezaron a desarrollar para trabajar con sustancias radioactivas, disminuyendo el riesgo del operador, ¿no? Bueno, pues esas máquinas, esos telemanipuladores, tienen ese concepto de que al lado contrario, donde está el manipulador, existe una persona, un operador que lo está gobernando continuamente. No funciona de manera autónoma, sino que tiene que tener un operario que le da órdenes. Fijaros que al no tener ese funcionamiento autónomo, ese término que aparecía en la definición de sistemas autónomos, la definición de robot, pues se me queda ya fuera. Pero sí, los metemos dentro del concepto de robot por varios motivos, entre otros porque no hay una conexión directa entre las acciones del humano y las acciones del elemento móvil final, sino que por medio hay algoritmos, hay sistemas informáticos que filtran, que modifican, que añaden acciones a lo que está diciendo el humano. Por dejarlo un poquito más claro. Pensemos en un robot quirúrgico como este de la figura. El objetivo fundamental del robot quirúrgico, en este caso es para una cirugía mínimamente invasiva, es decir, es una cirugía que se hace haciendo una pequeña incisión o unas pequeñas incisiones, en este caso en el abdomen del paciente o en alguna parte del cuerpo del paciente, introduciendo por él unos tubos, estoy hablando con términos no técnicos para que se entienda bien, a través de los cuales se introducen los útiles con los cuales se va a hacer la operación. Los movimientos que hay que hacer dentro del paciente son muy pequeños, en espacios muy confinados. Y el cirujano, por bueno que sea, tiene dificultad para hacer movimientos incrementales muy pequeñitos y no tener incluso temblor. Bueno, pues entre sus movimientos, que son los que él gobierna desde esta consola de aquí, moviendo unos mandos, y lo que hace el robot, no hay una conexión directa. De por medio hay un sistema informático que filtra, que amplifica, que de alguna manera modula los movimientos del cirujano para mejorarlos. Por lo tanto, de por medio sí que hay algoritmos. Depende del caso, pero algoritmos de filtrado, algoritmos de detección o limitación de movimiento para que no acceda a zonas que son peligrosas. El caso que tenemos aquí, por ejemplo, en este caso estamos teleoperando esta grúa con este mando. Esta grúa va a coger muchos kilos, cientos de kilos. Evidentemente el humano con su brazo no podría cogerlos. De por medio tenemos un algoritmo que amplifica los movimientos. Pero además pensar que el usuario está sentado mirando hacia el frente y en un momento determinado la grúa puede girar y mirar hacia el lado contrario. Es muy complicado para el humano igual el hacer ese cambio mental de orientación entre hacia dónde para él es hacia adelante y lo que es hacia adelante para la grúa. Esa reconversión de coordenadas también se puede hacer a través del sistema informático y que para el usuario lo que es para adelante siga siendo siempre para adelante en la misma dirección del robot, o no, igual interesa que lo gire. Entonces, de por medio hay algoritmos, de por medio hay sistemas informáticos que ejecutan algoritmos que mejoran el comportamiento del humano antes de llevarlo al robot. Por lo tanto, lo consideramos dentro de la robótica, o es una línea de investigación en robótica, y los telerobots se consideran, robots. Bueno, y con todo esto, pues llegamos a la última transparencia y nos volvemos a preguntar entonces, después de todo esto, ¿qué es un robot? Bueno, me vais a permitir que para abordar esta pregunta recurra a una anécdota. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, el año 84 o por ahí, durante un tiempo tuve que ir a trabajar a una fábrica que estaba en las afueras de Madrid. Y el transporte era largo y aprovechaba para leer. Una de las lecturas que en aquella época hice fue este libro de Artobolesky, llamado Los robots. Artobolesky era un ingeniero mecánico ruso, tiene un montón de libros sobre mecánica, sobre mecanismos, y tenía este libro sobre la robótica,
y bueno, pues fue una de las lecturas que yo me apetecía hacer. Y recuerdo, se me quedó grabado un pasaje en este libro que intentaba responder a esta pregunta, ¿qué es un robot? Y para responder a esta pregunta recurría a su vez a una historia, una anécdota. La historia es la siguiente, voy a intentar resumir. Un romano volvía frecuentemente a su casa por la noche borracho y su mujer le decía, ¿otra vez estás borracho? Y él lo negaba. Un día determinado, el borracho, el romano, decide pasar a la ofensiva y dice, bueno, demuéstrame que estoy borracho. ¿Por qué dices que estoy borracho? ¿En qué te basas? De hecho, te propongo que hagamos una cosa, hagamos una prueba. Vamos a hacer la típica prueba de andar por una tabla y ver si me caigo o no caigo. Si me caigo un número determinado de veces, estoy borracho, y si no me caigo es que no lo estoy. La mujer se niega, dice que no quiere entrar en términos digamos, tan definitivos, de teoremas, de axiomas, creo que decía, de si esto ocurre, estás borracho, y si no ocurre, no estás borracho. No quiero tener esta definición categórica. En lugar de ello, le coge la manga, le saca a la calle, la primera persona que pasa, que era un sacerdote, le pregunta, ¿usted cree que mi marido está borracho? El sacerdote le mira, le ve los ojos y dice, sí, sin duda, está borracho. Acto seguido pasa un noble, lo mismo, le dice, por favor, ¿puede indicarme si piensa que mi marido está borracho? El noble le huele el aliento y dice, por supuesto, está borracho. Pasan una serie de personajes y todos coinciden en afirmar que está borracho. Como consecuencia, la mujer dice, bueno, si un montón de expertos dicen que está borracho, es que estás borracho. Ni prueba categórica de la tabla, ni llevarte dedo a la nariz. Los expertos han coincidido en que estás borracho. Bueno, esta prueba, que es la que Artobolesky denominaba la prueba de los expertos, él intenta aplicar a la definición de robot. Y lanzó una encuesta a más de 150 técnicos especialistas, presentando diferentes imágenes e intentando ver en qué coincidían respecto a qué era un robot y qué no. En el libro no detalla las imágenes, pero sí habla de 4, que son estas que hay aquí. No son evidentemente las que él mostró, las he buscado por internet para reflejar la idea. Habla de el Lunahaut, que era uno de los rovers lunares, de los primeros rovers lunares que lanzaron desde la Unión Soviética, una mano protésica, un sistema de traducción automática y un detector de billetes falsos. Y pregunta con muchas más imágenes a estos 150 expertos qué consideraban robot y qué no. Lo que en el libro se refleja es que casi todos los elementos que pusieron coincidieron la mayor parte de los técnicos en que eran robot. Si acaso esta máquina, el cancelador de billetes, no la considera un robot, pero los demás sí. Y en base a ello, Artobolesky se atrevió a dar, no una definición, pero es una aproximación de lo que estos expertos podían entender. Y era que eran sistemas móviles capaces de aprender y despejar sin colisiones el camino más corto hacia la meta marcada en una plataforma con obstáculos colocados fortuitamente. Personalmente no me sirve la definición. No responde a muchas de las cosas que hemos comentado que eran robots. Pero bueno, lo que sí que me importa de esto es el método. El método es el método de los expertos, que es el que un robot es lo que los expertos roboticistas califiquen como robot. Y yo lo que espero es que después de este curso estéis cerca, por lo menos, si no lo estéis ya, de esos expertos roboticistas. Y viendo una máquina podéis decir, sí, es un robot por estos motivos. Yo pienso que sí es un robot y esto no es un robot. En definitiva, no busquemos una definición categórica y cerrada de lo que es un robot. Busquemos un consenso entre una determinada máquina. La mayor parte de los expertos en robótica opinan que es un robot o no.